Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando Derecho. El día de hoy hablaremos sobre la justicia para adolescentes, para lo cual tenemos como invitada a la licenciada Marta Leticia Hernández Amador. Ella es jueza especializada en justicia para adolescentes. Ya sabe que usted hace este programa, sus mensajes, sus llamadas al 790-92 lo hacen suyo. Puede usted ganarse algún paquete de los que rifa esta producción, consistente en taza, revista y película. Llámenos, participe con nosotros. Y ahora, para que usted tenga un panorama general sobre nuestro tema de hoy, le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. Estudio realizado por la UNICEF revela que la mayoría de los adolescentes mexicanos que entran en conflicto con la ley son de sexo masculino, tienen de 15 a 17 años, presentan un retraso escolar de más de 4 años o han abandonado la escuela, residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen calificación laboral y con el producto de su actividad ayudan al sostenimiento de la familia. Además, suelen vivir en entornos violentos. Se trata, en definitiva, de adolescentes que viven en ambientes de desprotección en los que, por lo general, varios de sus derechos se encuentran amenazados o vulnerados. En el país, por ende en Hidalgo, se ha instaurado un sistema de justicia penal juvenil garantista, de acuerdo con los derechos del niño, denominado Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Se busca que los adolescentes acusados de algún delito tengan acceso a un juicio justo, en el que se respeten siempre sus derechos fundamentales y, en caso de resultar responsables, puedan asumir las consecuencias de su acto a través de una medida socioeducativa que promueva su reintegración social y familiar y el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades. En la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo se contemplan las medidas de internamiento, las cuales son las más graves entre las previstas en el ordenamiento y por tanto deben aplicarse solo como último recurso. La finalidad de estas medidas es limitar la libertad de tránsito de adolescentes, de modo que se faciliten procesos de reflexión sobre su responsabilidad individual y social en torno a las consecuencias de las conductas cometidas. Durante los periodos de privación de libertad se deben realizar las actividades grupales dirigidas por personal técnico capacitado para estos fines. La medida de internamiento definitivo es la más grave prevista en la ley. Consiste en la privación de la libertad y se debe cumplir exclusivamente en los centros de internamiento, de los que podrán salir los adolescentes solo mediante orden escrita de autoridad judicial. Esta medida solo puede imponer a quienes tengan o hayan tenido al momento de realizar la conducta una edad de entre los 14 años cumplidos y 18 años no cumplidos. La duración de esta medida deberá tener relación directa con los daños causados, sin poder exceder de 5 años cuando el adolescente tenga una edad de entre 14 años cumplidos y 16 no cumplidos al momento de realizar la conducta, y de 7 años como máximo cuando tenga una edad de 16 años cumplidos a 18 no cumplidos. Estas son algunas medidas que contempla la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo. Gracias por continuar con nosotros una semana más en este su programa Hablando Derecho. El día de hoy en el estudio nos acompañan los alumnos de la Universidad Iberomexicano del Estado de Hidalgo, quienes tercer y cuarto bloque nos acompañarán con sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, además de usted, que también esperamos se comunique con nosotros a través de las redes sociales, de la línea telefónica 790-92, estamos a sus órdenes. Y pues bien, ahora nos queda darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la jueza Marta Leticia Hernández Amador. Licenciada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. Es un placer estar con usted en su programa. La verdad es interesante el tema y qué bueno que tenemos la oportunidad de difundirlo de alguna manera hacia la sociedad. Gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Usted es una de las pioneras en el Estado de Hidalgo de este sistema, de los primeros jueces para adolescentes especializados que existen en el Estado y de los muchos pioneros a nivel nacional. Sí, efectivamente, nosotros, y hablo en plural porque somos 2 jueces especializados en justicia para adolescentes en el Estado de Hidalgo, que tuvimos la fortuna de
pasar un proceso de selección mediante toda una capacitación que finalmente nos dio la certificación en materia de adolescentes y que nos ha permitido permanecer en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Es un tema muy interesante y precisamente la ley nos exige una especialización, la cual contamos con ella para poder actuar de manera y conforme lo marca la Constitución. Ya tiene un buen tiempo en el estado de Hidalgo que existe este sistema. ¿Cuánto tiempo tiene ya, licenciado? Sí, entró en vigor la Ley de Justicia para Adolescentes en marzo del año 2007. Debemos de recordar que esta reforma o esta Ley de Justicia para Adolescentes surge a partir de una reforma constitucional en el año 2005, cuando se crea en este caso ya la reforma constitucional en el artículo 18 que da vigencia a un sistema integral de justicia para adolescentes, dado que esa reforma constitucional exige que los estados, las entidades federativas y quienes estuvieran frente a los adolescentes que infringen la ley, tuvieran precisamente esa especialización, pero además un sistema garantista, un sistema totalmente diverso al sistema tutelar con el que se venía trabajando con anterioridad, y a partir del año 2005 se crea esta reforma constitucional que posterior da vigencia a los sistemas integrales de justicia para adolescentes en todos los estados. Fue obligatoria esa reforma y precisamente en el estado de Hidalgo entra en vigor en el año 2007. Sabemos que los niños, los adolescentes no cometen delitos, cometen conductas. El adolescente, ¿a partir de qué edad podemos decir que está cometiendo una conducta delictiva? Muy importante esa pregunta. Inclusive hay inquietud en la sociedad porque consideran que quienes cometen conductas delictivas son aquellos jóvenes que o bien ya cumplieron los 18 años o bien están en ese periodo, ¿no?, de transición de 16 a 18 años. El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, y que le comento, surge con la reforma constitucional, prevé precisamente en su artículo 18 que son sujetos de la Ley de Justicia para Adolescentes aquellos jóvenes menores de edad también que hayan cumplido ya una edad de 12 años y asimismo que en el momento en que hayan realizado esta conducta no hayan cumplido aún los 18 años. Me gustaría hacer un paréntesis porque existe esa inquietud en la sociedad. Piensan que una vez que el adolescente cumple 18 años va a ser externado o bien va a ser remitido a un centro de readaptación social para adultos, cuando nuestra ley prevé que una persona que haya cometido una conducta delictiva cuando no había cumplido aún 18 años sigue siendo sujeto de la ley, pero además podrá estar bajo este sistema hasta los 25 años cumplidos, bajo las mismas normas de la Ley de Justicia para Adolescentes. Entonces, para quienes están en su casa, deben entender o debemos entender todos que una persona que ha cumplido 12 años ya es sujeto de este sistema especializado para adolescentes. Pero nos va a surgir la pregunta, ¿y el menor de 12 años? Porque desgraciadamente hoy en día hay menores de 12 años que cometen conductas delictivas. ¿Qué sucede con ellos? Sí, efectivamente hay jóvenes, nos ha tocado la experiencia de observar que niños de 12 años, menos de 12 años, han cumplido conductas que son consideradas por la ley penal como delictivas. Sin embargo, a estos niños, porque precisamente la ley los considera como tal, a estos niños no se les puede someter a este sistema de justicia para adolescentes. En consecuencia, tampoco se les puede dejar en el abandono, puesto que el Estado tiene un compromiso para poder dar la atención necesaria a estos niños y buscarle opciones para que pueda reintegrarse a su familia, a la sociedad, pero mediante tratamientos de asistencia social. O sea que en el momento en que cualquier autoridad tenga conocimiento que un niño no ha cumplido 12 años y que cometió una conducta delictiva, debe ser de inmediato trasladado e entregado a autoridades de asistencia social para que ellos, mediante los tratamientos correspondientes, mediante las áreas de trabajo social, psicología y cualquier otra que esté relacionada con la conducta cometida, les pueda proporcionar el tratamiento necesario para garantizar que ese niño no va de alguna manera posterior a tener que enfrentar un proceso judicial. Muy bien. Usted allá en casita ahora ya sabe que los niños, los adolescentes a partir de los 12 años son sujetos a este sistema para adolescentes y que al cumplir los 18 años no van a salir, o qué es lo que sucede realmente con ellos. Yo le pido que no le cambie, siga con nosotros, estamos hablando derecho. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que hoy en el estudio nos acompañan los alumnos de la Universidad Iberomexicana del Estado de Hidalgo. Ellos nos darán sus preguntas, sus comentarios en el tercer y cuarto bloque. Yo aprovecho nuevamente para agradecerle a usted que cada 8 días nos acompaña en este programa, lunes a las 6 de la tarde, y que con sus dudas, sus comentarios, hace el mismo. También no puedo ser omiso en saludar a toda aquella gente que al encontrarnos en la calle o que manda sus mensajes a este programa y nos apoya y le gusta el programa y el trabajo que hacemos. Muchas gracias, trabajamos para usted. No debo tampoco ser omiso en enviarle una felicitación a nuestra compañera Ángeles de la Coordinación de Información, que en días pasados fue su cumpleaños. Así también el día de mañana cumple años una persona muy importante para su servidor, la persona que ha sido mi maestro toda la vida, mi gran amigo, mi padre. Mañana es su cumpleaños. Desde aquí un gran abrazo, un beso. Padre, sabes que te amo con todo mi corazón. Y pues bien, continuando con este programa, licenciada, usted que ha sido la operadora de este sistema desde que se creó, ¿el sistema ha cumplido con sus objetivos, ha cumplido con sus fines? Muy interesante su pregunta. Quizá la sociedad o algún porcentaje de la sociedad no tiene confianza en este sistema, e inclusive déjeme decirle que los primeros meses o los primeros años de la vigencia del sistema se tenía la sensación de que no se estaba aplicando justicia, que existían prerrogativas para los adolescentes, no así beneficios o no así justicia para quienes de alguna manera sufrían una afectación en sus intereses. Sin embargo, ya 6 años y medio que estamos en este sistema y que he tenido la experiencia de estar frente a un juzgado para adolescentes aplicando justicia, pero además aplicando ordenamientos internacionales que exigen que al adolescente, esto es a los niños menores de edad, se les aplique ciertas prerrogativas y además se dé cabal cumplimiento a las disposiciones constitucionales que exigen una garantía. Esta es una garantía general, ¿no? Una garantía en un debido proceso, en sus intereses, en la aplicación de principios que nos exigen los tratados internacionales. Bueno, vemos con agrado y con satisfacción que sí está cumpliendo sus objetivos. ¿Por qué? Porque todos los adolescentes que enfrentan un proceso judicial, y como nos marcan los tratados internacionales, deben ser reintegrados a la sociedad, a su entorno familiar. Debe de garantizarse su pleno desarrollo, tanto en su persona como en sus capacidades. En consecuencia, no solamente se debe de aplicar la ley de manera tajante, por llamarle de alguna manera, sino que se debe de estudiar su entorno social, su entorno familiar, los factores que lo llevaron a cometer una conducta delictiva. ¿Para qué? Para que posterior se le puedan proporcionar mediante las áreas correspondientes, como es psicología, trabajo social y algunas otras, se les pueda proporcionar herramientas que le permitan desarrollar sus capacidades, que le permita dejar atrás la vida que lo orilló a cometer una conducta delictiva e reintegrarlo a la sociedad, lo cual hemos constatado se ha logrado porque el niño, el menor de edad, y le llamo niño porque esa es la disposición internacional que deberá de dirigirse uno a estos como niños o menores de edad. Sin embargo, hemos constatado que efectivamente los jóvenes se reintegran a la sociedad con una visión diferente, han adquirido una experiencia de legalidad que los va a obligar a llevar un camino diferente, un camino recto, y dejar atrás la experiencia vivida para poder seguir adelante en una vida que les ofrece de alguna manera con los nuevos elementos que ellos han adquirido estando ya sea en internamiento o ya sea en externamiento, porque también reciben medidas en externamiento cuando las conductas no son graves. Imagino que cuando el sistema inició eran pocos los asuntos radicados y que año con año se han incrementado estos. En la duración o en la vida que tiene este sistema, ¿alrededor de cuántos asuntos se han radicado? Fíjese que este es un fenómeno muy interesante. El primer año de vigencia del sistema sí se radicó un número importante, más de 300 expedientes. Sin embargo, fue ese número tan importante porque nosotros recibimos todos los casos que tenían ya en tratamiento o en algún proceso en el Consejo Tutelar. Sin embargo, posteriores años disminuyó esa cantidad. Sin embargo, sí tenemos un promedio de 250 casos al año. Claro, no todos se encuentran en internamiento,
pero tenemos asuntos que se les está siguiendo un proceso judicial, ya sea en internamiento, esto es privado de su libertad, o en externamiento recibiendo algún otro tipo de tratamiento de acuerdo a la naturaleza del delito cometido. ¿El adolescente que está en internamiento es porque cometió una conducta grave? Sí, efectivamente, la reforma constitucional que yo le comentaba prevé que de manera excepcional se debe aplicar el internamiento. Esto es, hay que tener mucho cuidado en la excepción que nos marca la propia Constitución y por el menor tiempo posible. Retomo aquí un momento que hay diferentes parámetros en la temporalidad del internamiento. Esto quiere decir que, en primer término, solamente podrá aplicarse medida de internamiento cuando la conducta sea grave, pero además cuando el adolescente haya cumplido ya 14 años de edad, lo cual quiere decir que los jóvenes que tengan una edad de entre 12 y 14 años, aun y cuando cometieron una conducta grave, no pueden ser susceptibles de aplicar una medida en internamiento. Por tanto, se tendrá que buscar una medida idónea, pero en externamiento. Esto es, no debe ser privado de su libertad. Sin embargo, si ya han cumplido 14 años y la conducta cometida es grave, en consecuencia, tiene ya la posibilidad de aplicársele una medida en internamiento, hasta por una temporalidad de 5 años cuando tenga una edad de 14 a 16 años. Sin embargo, cuando cometió la conducta en una edad ya cumplida de 16 años a 18, el internamiento máximo será de 7 años. ¿Qué conductas prevé nuestra legislación como graves? Es importante señalar que cuando inicia el sistema de justicia para adolescentes, y tenemos una disposición en el artículo 5 de la Ley de Justicia para Adolescentes que nos precisa que deberá aplicarse en lo no previsto en la Ley de Justicia para Adolescentes, deberá aplicarse el Código Penal y el Código Procesal Penal de manera supletoria. En consecuencia, hasta el año 2009 se seguía, para poder aplicar una medida en internamiento, se seguía el catálogo de delitos graves contenidos en el Código Procesal Penal, en su artículo 119, y de esa manera se aplicaba. Sin embargo, surge una reforma en el año 2009, en junio de 2009, y en esa reforma se establece ya en un artículo específico un catálogo de delitos graves, y en consecuencia tenemos un número muy reducido en comparación a los adultos de delitos graves, y en este sentido solamente se advierte como conductas, y déjeme decirle que efectivamente, como usted antes lo dijo, no son delitos en el sistema de adolescentes, sino son conductas tipificadas como delito. En consecuencia tenemos como conductas graves el homicidio, el asalto, el secuestro, algunos casos de lesiones graves cuando ya son cometidas con armas, o así también el de violación y algunos otros que no son muy comunes, y por ello no los cito, porque finalmente hablan del terrorismo, que no hemos tenido un solo caso de ellos, y estos que les cito yo son los que de manera frecuente se han dado en el sistema de adolescentes. Esto es, los jóvenes inciden mucho en este tipo de conductas. Aún así es muy triste hablar de que el adolescente cometa conductas como las que nos acaba de mencionar, un homicidio, una violación. Así es. Realmente triste. Sabemos que por estas conductas, nos lo acaba de decir, ameritan un internamiento, pero los que no llegan hasta esta medida, ¿qué otras medidas se les aplican? Sí, se tiene previsto en la ley medidas cautelares y medidas definitivas. Las medidas cautelares son aquellas que se aplican precisamente como su nombre lo dice, en tanto el adolescente está enfrentando un proceso, para garantizar que de manera responsable cumplan con el seguir precisamente su proceso hasta que este culmine. Entonces tenemos medidas cautelares, entre ellas tenemos, independiente de los internamientos, porque tenemos el internamiento definitivo como una medida ya definitiva. Sin embargo, como medida cautelar tenemos la detención preventiva, pero esta detención preventiva puede ser en el Centro Especializado de Justicia para Adolescentes o bien en el domicilio correspondiente, ¿no? Es un internamiento domiciliario. Sin embargo, tenemos otras medidas cautelares, como es la obligación de acudir ante el juez de manera periódica, asimismo en este caso la garantía económica, que no es una caución como en adultos, sino es una garantía económica que no tiene por objeto
el garantizar una posible reparación del daño, sino que el adolescente enfrente de manera responsable las consecuencias de la conducta cometida. Y de esta manera se fija una garantía económica acorde obviamente a su situación personal. Pero además, entre otras, tenemos la supervisión por parte de autoridades. Siempre se designará un supervisor que esté vigilando el cumplimiento del adolescente en el proceso judicial, y asimismo tenemos algunas otras, como la de abstenerse de acudir al lugar, por ejemplo, de la víctima, o abstenerse de consumir, en este caso, drogas cuando la conducta cometida fue en aras de esa situación de drogadicción, por decir de alguna manera. Estas son las medidas cautelares de manera general, pero tenemos medidas definitivas que se aplican ya por sentencia. Esto es, el juez ya, una vez que lleva a cabo todo el proceso, puede fijar una sentencia y entonces puede aplicar medidas definitivas, como son trabajos a favor de la comunidad cuando así lo proceda o cuando así lo determine la ley federal también, porque hay que tomar en consideración esos aspectos. Asimismo, se puede manejar o se puede aplicar la libertad asistida, que consiste en que el adolescente esté de manera constante realizando algunas actividades que se le señalan en un programa que se llama Programa Personalizado de Ejecución de Medidas. Asimismo, entre otras, la obligación de obtener un trabajo, la obligación de no ingerir bebidas embriagantes, de no conducir vehículos, entre otras. Esas son las que le podría citar más comunes. Y una importantísima, que también es la reparación del daño. La reparación del daño, como medida definitiva, tiene por objeto que el adolescente, con su propio esfuerzo, pueda pagar esa reparación del daño para que aprenda a valorar los derechos de los demás y a respetarlos, obviamente. Algo muy justo lo que nos comenta nuestra invitada del día de hoy, además de interesante. Usted tiene dudas, comentarios, el 790-92 está a sus órdenes, nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Por favor, llámenos, comuníquese con nosotros. Yo le pido que no le cambie, estamos hablando derecho, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ya sabe usted que nuestra producción lanza preguntas en las redes sociales para que usted participe. El caso de hoy fue: ¿sabes qué pasa con los jóvenes que cometen conductas delictivas y tienen una edad menor a los 12 años? El corporativo jurídico Joali nos dice: se les aplica la justicia para adolescentes. El señor Paco JC nos dice: la niña o menor de 12 años de edad a quien se le atribuye una conducta tipificada como delito en las leyes locales queda exento de toda responsabilidad penal, sin perjuicio de las responsabilidades civiles a las que haya lugar. ¿Qué opina usted, jueza? Efectivamente, la segunda de las respuestas es la que resulta procedente, porque comentábamos que son sujetos de la ley todos aquellos jóvenes, estos menores de edad, que ya hayan cumplido 12 años de edad y que de alguna manera deberán enfrentar un proceso judicial. Sin embargo, los que no han cumplido 12 años no son sujetos del sistema de justicia para adolescentes, sí de una aplicación de tratamiento mediante asistencia social. Y esto no significa que no se aplique justicia, porque efectivamente cuando hay alguna consecuencia de material, pues obviamente podrán acudir a la vía civil, porque no debemos olvidar que los padres tienen ciertas responsabilidades como esto es como ejercicio de la patria potestad. Muy bien, gracias a nuestros amigos que participan con nosotros vía las redes sociales. Y pues bien, aquí en el estudio le toca la oportunidad, es el turno de los alumnos de la Universidad Iberomexicana del Estado de Hidalgo, por lo cual le toca el turno a Brian. Brian, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, Brian? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Brian. La pregunta aquí es: ¿cuál es el objetivo y en qué consiste el programa personalizado de la imposición de esas medidas respecto al internamiento? Muy interesante la pregunta, aun y cuando la respuesta es muy amplia, porque en este caso habría que señalar que para que se pueda llegar a la elaboración de un programa personalizado de ejecución de medidas es porque ya se siguió un proceso, se llegó a la etapa de juicio, que aprovecho este espacio para señalar que en materia de adolescentes el sistema es acusatorio adversarial
y en consecuencia los juicios son orales. Tenemos una sala especializada para llevar a cabo los juicios orales que cumplen con los principios constitucionales de la reforma de junio de 2008. Esto es, son audiencias públicas, orales, se sigue el principio de contradicción, continuidad y en consecuencia, insisto, se cumple con esos requisitos. Pero el adolescente tiene que pasar por ese proceso. Una vez que se lleva a cabo su juicio, se emite un fallo dentro de las 24 horas siguientes. Posterior de las 24 horas, si se decretó su responsabilidad, se dictará una sentencia en 3 o 6 días, según la defensa ofrezca o no pruebas. Y finalmente habrá que esperar a que la sentencia cause ejecutoria, porque también en el sistema de justicia para adolescentes operan los recursos. En este caso, cuando es sentencia, el recurso de nulidad. Cuando la sentencia causa ejecutoria, en ese sentido, se solicita a la Dirección de Prevención y de Readaptación Social, se emita el programa personalizado de ejecución de medidas. Este es un programa individual que se va a elaborar por parte del Consejo Técnico Interdisciplinario, integrado por trabajo social, psicología, pedagogía y custodia. Ellos van a elaborar un programa de acuerdo a los intereses del propio adolescente, esto es atendiendo al interés superior del niño, pero además también atendiendo a la naturaleza de la conducta, la gravedad de la misma y asimismo atendiendo a los factores personales del adolescente. ¿Cuáles son los fenómenos, cuáles son los factores que incidieron para que el adolescente cometiera una conducta delictiva? Una vez que analizan todo ello, plantean una serie de actividades que va a cumplir el adolescente en tanto esté en tratamiento, o en internamiento o externamiento, porque la pregunta que me hacías es que de aquellos que están en internamiento, quiero comentar que el programa personalizado se aplica tanto a los jóvenes que se encuentran en internamiento en el centro para tal efecto, o a los jóvenes que no cometieron una conducta grave pero que ya son sentenciados y tienen que cumplir ese programa de ejecución de medidas para poderlos reintegrar a la sociedad de manera positiva, con todas las herramientas necesarias, como son, por ejemplo, se les proporciona educación ya escolarizada, hay convenios para tal efecto, se les da algunos talleres como son carpintería, inclusive hay una mini empresa en el centro de internamiento que se les habilita para el trabajo también. En consecuencia, esas actividades están señaladas en el programa personalizado de ejecución de medidas y las tiene que cumplir el adolescente para poder precisamente cumplir con la medida que se le ha impuesto. Gracias, Brian. Yenitza, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia del sistema tutelar y el sistema de justicia para adolescentes? También muy interesante esa pregunta y de alguna manera nos lleva a la inquietud de lo que comentaba yo con anterioridad. La sociedad piensa que antes era mejor el sistema porque se les aplicaba a todos de alguna manera un castigo. Esa era la idea que se tenía. El sistema tutelar, como su nombre lo dice, precisamente obligaba al Estado a tutelar todos los intereses del adolescente, pero era tanto el interés y la obligación de proteger a los jóvenes o de tutelarlos en el sentido de la comisión de conductas delictivas, que incurrían en violaciones inclusive a sus propios derechos. ¿Por qué? Porque se internaban o se les aplicaba la medida de internamiento a todos aquellos que cometieran una conducta que inclusive no era delictiva, sino alguna falta administrativa, y tenían que estar privados de su libertad. El término o la temporalidad del internamiento no se decidía por una resolución judicial o por el caso particular, se decidía por decisión del Consejo Técnico Interdisciplinario. Ellos son los que fijaban la temporalidad. Tenían derecho a un abogado defensor, pero de oficio. No había acceso para los defensores particulares. Y algo muy interesante, o sea, no existía la posibilidad de reparación del daño y por tanto pues no existía la posibilidad de resarcir a la víctima del daño causado. Con el sistema de justicia para adolescentes que llamamos es integral, se señala como punto de partida que es un sistema garantista, en donde el adolescente tiene derecho a un debido proceso, pero además tiene derecho a que se le aplique de manera, ante un juez, ante una autoridad especializada, de manera justa, de manera concreta, que se le escuche en audiencia y que de alguna manera se le aplique una medida
que esté prevista en la Ley de Justicia para Adolescentes, no así en las leyes destinadas para adultos. De manera concreta, aún y cuando podría yo señalar muchas otras diferencias, esos son los puntos más interesantes de la diferencia entre el sistema tutelar y el garantista. Muchas gracias. Gracias a ti, Anitza. Cintia, es un gusto que estés con nosotros. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son las autoridades especializadas en la aplicación de la ley y en qué consiste su especialización? Bien. Como señalaba con anterioridad, en el Poder Judicial se preocupó, se tomó la iniciativa de inmediato de capacitar a todos aquellos que tenían interés de estar al frente como juzgadores y en consecuencia, además de haber elaborado el examen teórico práctico, tuvimos que tomar cursos, seminarios, cursos intensivos en materia de adolescentes. Y no nada más estoy hablando de lo que la ley señala, sino que se tuvieron que tomar cursos de psicología, de derechos de los niños y algunos otros que de alguna manera implican el conocer más allá de la aplicación de justicia, conocer a los adolescentes, conocer cuáles son los intereses y buscar opciones para, insisto, la reintegración social. Los jueces tenemos la certificación correspondiente. Ahora bien, sucedió lo mismo con agentes del Ministerio Público y defensores ahora públicos, quienes también acudieron de manera simultánea con el Poder Judicial a tomar esta capacitación. Por tanto, se cumple con la disposición constitucional porque ninguna autoridad que tenga contacto con adolescentes deberá ser, ninguna autoridad que tenga contacto con adolescentes podrá ejercer acciones destinadas para adultos, siempre tendientes a cumplir con las disposiciones constitucionales y tratados internacionales, en específico la Convención de los Derechos del Niño, entre otras, exige de esa especialización. Y bueno, habrá instituciones que han cumplido de manera cabal. Quizá en la policía, en el área de investigación, todavía falte pues seguir con esa capacitación, porque finalmente el trato con los jóvenes es muy especial y tendrán que tener esa habilidad. Lo que pasa es que en el área de investigación hay cambios muy seguido y bueno, ahí tendrían que ver las instituciones, estar muy al pendiente de esa especialización, pero todas aquellas instancias que tengan contacto con adolescentes deberán tener esa especialización. Gracias, Cintia. Ana, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son los derechos que le asisten en general al adolescente? Tenemos nosotros, y es interesante precisarles que los jóvenes, los niños, o en este caso menores de edad, tienen todos los derechos que tienen los adultos que se encuentran enfrentando un proceso. Más aún, los que por su propia naturaleza exigen por su desarrollo, tienen además otros derechos. Inclusive nuestro artículo 4 de la Ley de Justicia para Adolescentes contiene diversos principios y esos principios deben aplicarse desde el momento mismo que se conoce de una conducta delictiva cometida por menores de edad. Tenemos que se deberá de vigilar el principio de interés superior del adolescente, el principio de protección integral, el principio de certeza jurídica, el de debido proceso que les comentaba, el de inmediación, que obliga a que el juez esté presente en todas las diligencias que se llevan a cabo en el proceso. No podrá estar el juez ausente, exige que esté presente para conocer precisamente todo aquello que conlleve a tomar una decisión en tratándose de adolescentes que han cometido conductas delictivas. Entre estos son algunos de los principios, pero sin embargo tenemos más principios que podemos nosotros aplicar y que además se tienen contenidos en la Convención de los Derechos del Niño. Cito yo mucho el de debido proceso porque ustedes, conocedores también de derecho, saben que el debido proceso implica el derecho a una audiencia, el derecho a ser juzgado por un juez, el derecho a una debida defensa y todos los derechos que de alguna manera implican el debido proceso. Esos son los derechos que tienen los jóvenes, pero además todos aquellos contenidos, inclusive tenemos las reglas de Beijing, tenemos las reglas mínimas para la aplicación de justicia en tratándose de menores de edad, que nos indica cuál es el tratamiento que debe darse inclusive a los jóvenes que están privados de su libertad. Además, aprovecho la pregunta para comentarles que ya se emitió por parte de la Corte
la Suprema Corte de Justicia, esto es por la presidencia de la Suprema Corte de la Justicia, un protocolo de actuación para quienes administramos justicia, donde se vean afectados niños, niñas o adolescentes. Inclusive esto en aquellos casos que no han cometido conductas delictivas, pero tienen que enfrentar un proceso, ya sea familiar o civil o en este caso de materia de adolescentes. Y ese protocolo contiene un apartado en donde se especifican cuáles son las recomendaciones para proteger todos esos derechos de los jóvenes. No es un documento obligatorio, pero es un instrumento que auxilia a los juzgadores para que siempre se tengan presentes esas disposiciones internacionales. Gracias, Ana. Muy interesantes las preguntas de los asistentes el día de hoy, alumnos de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo. Muy interesantes las respuestas de nuestra invitada, la jueza Marta Leticia. Yo le pido que continúe con nosotros. Regresaremos a nuestro último bloque. Si tiene dudas, preguntas, comentarios, por favor, participe con nosotros. No le cambie, estamos hablando de derecho. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando de la justicia para adolescentes con la licenciada Marta Leticia Hernández Amador. Ella es jueza especializada en justicia para adolescentes y en el estudio nos acompañan los alumnos de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo, quienes nos están nutriendo este programa con sus preguntas, por lo cual le toca el turno a nuestra compañera Mariana. Mariana, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Quisiera saber cómo se da la conciliación entre las partes respecto del adolescente inculpado y la parte ofendida. Sí, muy interesante la pregunta. Es un acuerdo de voluntades y la conciliación procede en aquellos asuntos que no son graves. Por tanto, si las partes pactan resolver el asunto mediante un acuerdo conciliatorio, en una sola audiencia se concluye este proceso, se archiva y de alguna manera queda tanto la parte agraviada como el adolescente sin problema alguno, sí van a resarcir el daño causado de manera inmediata. Gracias, Mariana. Alicia, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Magistrada, bueno, mi pregunta es, en caso de que el adolescente cometa una conducta grave, ¿en qué se basan los jueces para dar resolución al conflicto? Sí, cuando se trata de conductas graves tienen que seguir su proceso hasta que se llegue a juicio y posterior la sentencia correspondiente. Las conductas graves no son susceptibles de conciliar o de otro beneficio. Gracias, Alicia. María del Socorro, del Rosario, perdón, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de la ley que está vigente y la ley que va a entrar en vigor? Bien, la ley que está ya aprobada y que próximamente entrará en vigor contiene etapas que no se han contemplado del sistema de acusatoria adversarial. Esto ya va a incluir la etapa intermedia, que nuestra ley no la contempla, pero sí contiene principios del sistema acusatorio adversarial, pero esa parte aún no la contempla nuestra ley. Se contemplaría esa parte de la fase intermedia y la fase inicial, en donde habrá jueces de control para resolver los asuntos de los jóvenes que cometan conductas delictivas. Gracias, Rosario. Buenas tardes, Marta, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son las partes de este proceso? En este caso, como anteriormente lo comentaba, como los adolescentes tienen derecho a una debida defensa, pues como ustedes conocen, las partes en todo proceso judicial se integra precisamente por el propio adolescente, por su defensa, agente del Ministerio Público, en el caso la víctima, aunque no es obligatoria su presencia en las audiencias, pero es parte en el proceso judicial. Gracias, Noemí. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los delitos tipificados como graves para los adultos son los mismos delitos tipificados como graves para los adolescentes? No, ya contiene nuestra ley, en su artículo 60 contiene un catálogo especializado en donde se contempla los delitos graves que puedan ser considerados para los adolescentes. Es diferente el catálogo al artículo 119 del Código Procesal para adultos, en donde es más amplio estos delitos graves. Son específicos los delitos graves para adolescentes. Gracias, Noemí. Del público nos dicen, jueza Ariana García Velázquez de APAN, felicidades a la Leticia
a la licenciada Leticia Hernández Amador. Gracias. Y nos dice, ¿se puede llamar un delito homicidio al adolescente o cómo se le llama? Sí, comentaba que nuestra ley maneja, y los tratados internacionales, no maneja delitos, sino conductas tipificadas como delito. Esto es porque se estima que los adolescentes no cometen delitos dado su propio desarrollo, sino son conductas que finalmente se contemplan en el Código Penal, pero que son consideradas para adolescentes como conductas tipificadas como delito. Nos dice, ejemplo, si 2 adolescentes pelearon y uno de ellos murió, ¿es delito para el adolescente vivo? Bueno, lo que pasa es de que las consecuencias jurídicas, tanto para adolescentes como para adultos, son las mismas. Esto es, si se comete una conducta delictiva, así sea adolescente, tendrá que enfrentar y responder de ella. O sea, sí es una conducta delictiva. Muy bien, jueza. Nos dice Marlene Sánchez, manda una felicitación al programa, a su servidor y al productor. Gracias, qué bueno que nos ven y qué bueno que les gusta el programa. La señora Francisca Hernández felicita a los panelistas, a usted. Gracias. Nos dice que los temas son muy interesantes y felicita a su servidor. Gracias por sus comentarios. Para nosotros es un gusto hacer este programa y sobre todo que les pueda ser de utilidad. Y pues bien, continuando con las preguntas de nuestros invitados el día de hoy, toca el turno a un alumno más de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo. Buenas tardes, compañero, ¿cuál es tu pregunta, por favor? Sí, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando un adolescente que ha realizado una conducta delictiva no lo internan? ¿Puede cumplir su condena fuera del centro de internamiento? Sí, comentaba con anterioridad que no todos los casos ameritan una medida de internamiento. Sin embargo, sí se aplican medidas cautelares o medidas definitivas a las cuales se les da seguimiento por medio de supervisores que les son designados y además algunas otras acciones que permiten que el juez verifique que en efecto está cumpliendo el adolescente. Gracias. Bien, continuando con las preguntas, buenas tardes. ¿Cuál sería su pregunta, compañero? Mi nombre es Alan. Mi pregunta es la siguiente. Cuando se emite alguna resolución, sabemos que debe estar fundamentada en la ley, pero ¿qué papel juega el sentido común del juzgador ante tal resolución? Es muy interesante la pregunta que hace, ya que, como comentaba con anterioridad, es un sistema acusatorio adversarial y en consecuencia nuestra ley prevé una valoración libre, diversa a la que se está aplicando en el sistema mixto penal. En este sentido, en el sistema penal, la valoración es mediante la aplicación de las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, la sana crítica, que son lo que permite a la autoridad ir más allá de una valoración tasada. Gracias, Alan. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Gibran. Mi pregunta es, ¿qué tipo de sanción se hará acreedor el menor de 18 años en caso de incurrir en un delito federal? También interesante la pregunta, ya que dado que en el ámbito federal no se ha incluido todavía o no está vigente todavía la ley especializada para adolescentes, los jueces de fuero común estamos conociendo de delitos federales, aplicando obviamente las disposiciones contenidas en el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales Federales, aun y cuando en cuanto al procedimiento se siguen las reglas que se verifican en la Ley de Justicia para Adolescentes, pero también conocemos de los delitos federales hasta en tanto no entre en vigor la ley federal, que ya está programada o que ya está la disposición que entra en vigor hasta diciembre de 2014. Gracias, Gibran. Adrián, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿cuáles son las etapas del proceso para los adolescentes? Sí, tenemos contempladas diferentes etapas. Es la etapa inicial, la etapa de juicio, la etapa intermedia que les comentaba que sí la llevamos a cabo aún y cuando la ley no lo contempla, es la etapa inicial, la etapa intermedia, la etapa de juicio y la de ejecución de medidas. Gracias, Adrián. María de Los Ángeles, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es esta. Dentro de las medidas de tratamiento y en específico con la suspensión del procedimiento o proceso de prueba, ¿nos podría explicar en qué consiste la evaluación previa y el procedimiento para fijar las reglas? Bueno, esto le compete al área específica de esto, es área de trabajo social, área de psicología y pedagogía. Ellos realizan desde el primer momento en que el adolescente se sujeta a proceso, esto es mediante el auto de plazo constitucional, este cuerpo técnico interdisciplinario realiza un estudio inicial
en donde va a advertir cuáles son las características y los aspectos del adolescente para poder aplicar un tratamiento acorde a esos aspectos y a la naturaleza de la conducta delictiva. Gracias, María de los Ángeles. Raúl, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Su señoría, hemos entendido que este sistema y esta ley persigue dos fines. Por un lado, hacer al Estado promotor y orientador, garante del control social y que el adolescente pueda insertarse con éxito en él. Y por el otro, ser un Estado impositivo, ejecutor y que realmente consiga el pago y la reparación del daño hacia la víctima. En ese sentido, y dentro de las medidas de control y orientación, ¿qué tan exitoso es hasta este momento las medidas, incluyendo al apercibimiento como la medida de menor grado? Así es. En efecto, comentaba también que nosotros contamos con medidas que se llaman de protección, orientación y tratamiento. Se aplica de acuerdo a la naturaleza de la conducta y del adolescente. Y además, también no debemos perder de vista que el sistema surge también como una respuesta a las exigencias de la sociedad para ser responsables a los adolescentes, ¿no? Y en ese sentido es como se está verificando que sí funciona el sistema. Muy bien, gracias a ustedes que participaron con nosotros el día de hoy. Jueza, el tiempo se nos acaba, no nos resta más que darle las gracias por haber participado con nosotros en este programa. Gracias, un placer para mí haber estado con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos vieron en casa. Un saludo para el señor Artemio Sánchez Herón de la colonia Aquiles Cerdán, para la señora Alicia Varela de Pachuca, y pues los ganadores de nuestras rifas el día de hoy son vía redes sociales el señor Francisco JC y vía nuestras llamadas la señora Ariana García Velázquez. Pueden pasar a recoger su paquete a la Coordinación de Información, carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5, con una identificación oficial. Se despide de ustedes su servidor Luis Carlos Gutiérrez. No me resta más que recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.